La lluvia golpeaba con furia los ventanales de suelo a techo del ático, formando ríos de agua que deformaban las luces de la ciudad allá abajo. Emma Rodríguez permanecía inmóvil en el sofá de cuero color crema, con las manos temblorosas mientras miraba fijamente la carpeta de cartón Manila sobre la mesa de cristal. Dentro de esa carpeta estaba la disolución de todo lo que ella creía que sería su vida. 3 años de matrimonio, 3 años creyendo en él para siempre, reducidos a 20 páginas de jerga legal y frialdad administrativa. Jacobo Piedra estaba al otro lado de la estancia, impecablemente vestido con un traje gris carbón de Tom Ford. Su expresión era tan vacía como las copas de champán con las que habían brindado la noche de su boda. Miraba el teléfono, deslizando correos electrónicos como si aquel momento no fuera más que otra transacción en su interminable agenda empresarial. Para Emma era el fin de su mundo. Para Jacobo era martes. La abogada, una mujer de mirada afilada llamada Patricia Hoffman, se aclaró la garganta y empujó la carpeta un poco más cerca de Emma. Le explicó, con una voz completamente carente de empatía, que el acuerdo prenupcial que Emma había firmado hacía 3 años era inquebrantable. Emma abandonaría el matrimonio con exactamente lo mismo que había aportado. Nada más que una maleta de ropa y un corazón lleno de sueños. Jacobo había insistido en el prenupcial antes de la boda, alegando que era un procedimiento estándar para alguien de su nivel económico. Emma, joven y enamorada, había firmado sin comprender del todo a qué estaba renunciando. Recordó quién era ella cuando conoció a Jacobo. Tenía 25 años, trabajaba como coordinadora de marketing en una pequeña startup, ambiciosa y llena de energía. Jacobo había entrado en el edificio de su oficina para una reunión con su jefe, y sus miradas se cruzaron en el ascensor. Él la persiguió sin descanso, deslumbrándola con cenas caras, paseos en helicóptero sobre la ciudad y promesas de una vida que ella solo había visto en el cine. En menos de 6 meses se casaron, en una ceremonia que costó más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Pero el cuento de hadas tuvo grietas desde el principio. Jacobo estaba absorbido por su imperio tecnológico, una empresa dedicada al desarrollo de software de inteligencia artificial para corporaciones. Trabajaba jornadas de 18 horas, viajaba constantemente y cuando estaba en casa permanecía distante. Emma intentó ser la esposa perfecta. Asistía a galas benéficas, decoraba el ático y aprendía a moverse en el mundo de los ultra ricos. Renunció a su carrera a petición de él, convencida de que apoyarlo era ahora su propósito. Pero Jacobo nunca vio sus sacrificios. Para él, Emma era un accesorio, bonito, pero en el fondo innecesario. El punto de quiebre llegó 3 semanas antes, cuando Emma escuchó por casualidad a Jacobo durante una llamada telefónica con su socio Derek. Él se reía mientras decía que su matrimonio había sido un error, que Emma no aportaba nada y que necesitaba cortar por lo sano antes de que ella empezara a tener ideas sobre su fortuna. Las palabras atravesaron a Emma como fragmentos de vidrio. Aquella misma noche lo enfrentó, y Jacobo no negó nada. Simplemente afirmó que la había superado y que el divorcio era el siguiente paso lógico. Ahora, sentada en el despacho de su abogada, Emma se sentía vacía. Patricia explicaba que tenía 72 horas para desalojar el ático. Jacobo ya había organizado a los mudanceros para empaquetar sus pertenencias personales. No recibiría pensión, ni compensación, ni absolutamente nada. Emma alzó la vista hacia Jacobo, buscando en su rostro algún rastro del hombre que una vez le escribió cartas de amor, pero no encontró nada. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos fríos. Cuando por fin habló, su voz fue clínica. Le dijo que aquello era lo mejor para ambos,
que ella podría empezar de nuevo y encontrar a alguien más acorde con su posición en la vida. La condescendencia de su tono revolvió el estómago de Emma. Quería gritar, lanzarle la carpeta a la cara, exigirle que reconociera los 3 años que había pasado amándolo. Pero el orgullo la mantuvo en silencio. Tomó el bolígrafo con mano firme y firmó cada página sin leerla. No le daría la satisfacción de verla derrumbarse. Al ponerse de pie para marcharse, Jacobo le tendió la mano para estrechársela, como si estuvieran cerrando un trato comercial. Emma la miró durante un largo instante, y luego se dio la vuelta y salió del despacho sin decir una palabra. Bajó en el ascensor 40 pisos, observando su reflejo en las paredes espejadas. Una mujer a la que apenas reconocía. Su vestido de diseñador, su peinado perfecto, su sonrisa ensayada. Todo se sentía como un disfraz del que ansiaba despojarse. Al salir del edificio, se quedó de pie en la acera, mientras la lluvia empapaba su abrigo. No tenía a dónde ir. Sus amistades de antes del matrimonio se habían ido diluyendo con el tiempo. Las personas que conocía ahora pertenecían al círculo de Jacobo, gente que la abandonaría en cuanto el divorcio se hiciera público. Pensó en su prima Rosa, que vivía al otro lado de la ciudad, en un barrio modesto. Rosa la había advertido sobre Jacobo. Le había dicho que los hombres con tanto dinero no se casaban por amor. Emma había desestimado sus palabras como simples celos. Ahora tendría que tragarse el orgullo y pedirle ayuda. El trayecto en taxi hasta el apartamento de Rosa duró 40 minutos en medio del tráfico de la hora punta. Emma observó cómo la ciudad se transformaba, de rascacielos relucientes a viejas casas de ladrillo, de boutiques elegantes a pequeñas tiendas de barrio. Era el mundo del que provenía, el mismo que había estado tan ansiosa por dejar atrás. Ahora era su único refugio. Rosa abrió la puerta y con solo ver a Emma, la atrajo hacia el interior y la envolvió en un abrazo fuerte y protector. Emma finalmente se permitió llorar. Sollozos profundos, desgarradores, que sacudían todo su cuerpo. Rosa no hizo preguntas. La condujo hasta el pequeño cuarto de invitados y le dijo que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Aquella noche, Emma yacía despierta en la cama estrecha, escuchando los sonidos de la ciudad a través de las paredes delgadas. Sentía que la habían vaciado por completo, como si le hubieran arrancado todo aquello que la definía. Pero en algún lugar de la oscuridad, una diminuta chispa de ira empezó a encenderse. Jacobo le había quitado todo, pero también la había liberado. No permitiría que la destruyera. Encontraría la forma de sobrevivir, de reconstruirse, de convertirse en alguien que él jamás podría volver a minimizar. A la mañana siguiente, Emma despertó con náuseas. Las atribuyó al estrés y al desamor. Pero cuando la sensación persistió durante 3 días, Rosa insistió en que se hiciera una prueba de embarazo. Emma se sentó en el suelo del baño, mirando las 2 líneas rosas, y sintió que el mundo se desplazaba bajo sus pies. Estaba embarazada. El momento no podía ser más cruel. Un último giro en su vida ya hecha pedazos. Llevaba el hijo de Jacobo, pero él nunca lo sabría. En ese instante, Emma tomó una decisión que lo cambiaría todo. No se lo diría. Criaría a ese bebé sola, lejos de su dinero y de su frialdad. Ese niño conocería el amor, aunque para ello Emma tuviera que trabajar en 3 empleos distintos. Empezó a buscar trabajo de inmediato. Su título en marketing parecía inútil sin experiencia reciente, así que aceptó lo que encontró. Trabajó como camarera en un diner, con los pies doloridos y la espalda protestando mientras su cuerpo cambiaba. Limpiaba casas los fines de semana.
Cuidaba niños por las noches. Cada dólar que ganaba lo depositaba en una pequeña cuenta de ahorros abierta con su apellido de soltera. Rosa intentó ayudarla, pero Emma se negó a ser una carga. Estaba decidida a valerse por sí misma. A medida que pasaban los meses y su vientre crecía, Emma descubrió algo inesperado. Le encantaba hornear. En la diminuta cocina de Rosa, a altas horas de la noche tras sus turnos, preparaba pasteles y dulces, experimentando con sabores y técnicas. Le resultaba terapéutico crear algo hermoso a partir de ingredientes simples. Rosa le sugirió que vendiera sus creaciones, y Emma empezó poco a poco, ofreciendo pasteles personalizados a los compañeros de trabajo y vecinos de su prima. El boca a boca hizo su magia y pronto tuvo un flujo pequeño pero constante de pedidos. La noche en que Emma se puso de parto, estaba sola. Rosa trabajaba en el turno nocturno y Emma no quiso preocuparla. Tomó un taxi hasta el hospital público, con las contracciones intensificándose a cada minuto. El parto fue largo y doloroso, pero cuando la enfermera colocó a la diminuta niña en sus brazos, Emma sintió un amor tan feroz que le robó el aliento. La llamó Estela, porque significaba estrella. Y esa niña sería la luz que la guiaría en la oscuridad. Estela tenía los ojos de Jacobo, ese mismo gris intenso que había cautivado a Emma años atrás. Tenía su mentón fuerte y la forma en que fruncía el ceño al concentrarse. Al mirar a su hija, Emma sintió una mezcla compleja de amor y dolor, pero apartó el sufrimiento. Estela era suya, solo suya. Jacobo había tomado su decisión cuando la expulsó de su vida. Ahora Emma tomaría la suya. Construiría una vida para Estela, una vida llena de calidez, seguridad y amor incondicional. Y si Jacobo volvía a cruzarse en su camino algún día, vería exactamente lo que había perdido. Habían pasado 2 años desde que Emma se había alejado del mundo de Jacobo Piedra, y en ese tiempo se había transformado de maneras que jamás habría imaginado. La camarera que horneaba pasteles en una cocina estrecha se había convertido en la propietaria de Eventos Radiantes, una empresa boutique de organización de eventos especializada en crear experiencias inolvidables para la élite. Emma había descubierto que sus años en la alta sociedad no habían sido en vano. Comprendía lo que los clientes adinerados deseaban incluso antes de que ellos mismos lo supieran, y lo entregaba con un gusto impecable y una ejecución perfecta. El camino no había sido fácil. Durante el primer año, Emma compaginó varios trabajos mientras cuidaba de Estela y desarrollaba su negocio de repostería en paralelo. Trabajaba con una ferocidad que sorprendía incluso a Rosa, que observaba cómo su prima pasaba de ser una mujer destrozada a alguien decidida e imparable. Emma ahorraba cada centavo, reinvirtiendo las ganancias en mejores equipos y en publicidad. Comenzó con pasteles de cumpleaños, luego pasó a pasteles de boda y finalmente empezó a coordinar eventos completos cuando los clientes le preguntaban si podía encargarse de algo más que los postres. Su gran oportunidad llegó cuando organizó la boda del empleador de Rosa, un cirujano reconocido cuya hija quería algo elegante pero poco convencional. Emma creó una ceremonia de jardín espectacular, con instalaciones colgantes de flores y luces que parecían sacadas de un sueño. Las fotos se volvieron virales en las redes sociales y de pronto el teléfono de Emma no dejó de sonar. Contrató a 2 asistentes, alquiló una pequeña oficina y lanzó oficialmente Eventos Radiantes. A los 28 años, Emma se había convertido en una fuerza dentro del sector de los eventos. Vestía trajes a medida que compraba en tiendas de segunda mano y ajustaba ella misma.
Llevaba el cabello oscuro con un estilo pulido y profesional. Había dejado atrás la sonrisa tímida de la esposa de Jacobo y la había reemplazado por la elegancia segura de una mujer que había luchado por todo lo que tenía. En sus ojos había una profundidad nueva, la sabiduría que nace de sobrevivir a lo peor y salir fortalecida. Estela tenía ahora 2 años. Era una niña brillante y curiosa, con los ojos grises de Jacobo y la sonrisa cálida de Emma. Era el centro del universo de su madre, la razón detrás de cada noche en vela y de cada riesgo que Emma asumía. Emma la había inscrito en una guardería de calidad que costaba una fortuna, pero que ofrecía una atención excelente mientras ella trabajaba. Cada tarde, por agotada que estuviera, se sentaba con Estela a leer cuentos, jugar y responder a sus interminables preguntas sobre el mundo. Estela nunca dudaría de que era amada, valorada y deseada. La llamada que lo cambiaría todo llegó un martes por la mañana de octubre. Emma estaba en su oficina revisando propuestas para una próxima gala corporativa cuando su asistente llamó a la puerta. Había un posible cliente en la línea, una gran empresa tecnológica que buscaba organizar el lanzamiento anual de su producto. El evento sería enorme, con un presupuesto que superaba cualquier cosa que Eventos Radiantes hubiera manejado hasta ese momento. Emma tomó la llamada con el corazón acelerado, entre la emoción y los nervios. La voz al otro lado pertenecía a Derek Chen, el socio empresarial de Jacobo. La sangre de Emma se heló, pero Derek no dio ninguna señal de reconocer su voz. Apenas la había visto un par de veces durante el matrimonio y además la voz de Emma había cambiado, igual que todo lo demás en su vida. Derek explicó que la empresa estaba a punto de lanzar un producto revolucionario y necesitaban un evento que generara impacto internacional. Habían revisado los portafolios de 20 firmas distintas y Eventos Radiantes los había impresionado por sus conceptos innovadores y su atención al detalle. Emma debería haber rechazado la propuesta. Podría haber puesto una excusa y recomendar a otra empresa, pero la profesional que había en ella no podía dejar escapar esa oportunidad. Aquel proyecto podía consolidar a Eventos Radiantes como un actor importante del sector. Y, en el fondo, una pequeña parte de Emma quería demostrarle a Jacobo, aunque él jamás supiera que era ella, que no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Aceptó el proyecto. La primera reunión se programó para la semana siguiente en la sede de la empresa. Emma se preparó de manera obsesiva, creando 3 presentaciones conceptuales distintas, cada una más espectacular que la anterior. Eligió su atuendo con cuidado, un traje azul marino de líneas definidas que la hacía parecer poderosa e inaccesible. Se peinó de forma distinta a como lo hacía durante su matrimonio, y ahora llevaba gafas, tanto para leer como a modo de escudo. Era una persona completamente diferente de la esposa dócil y complaciente que Jacobo había descartado. La mañana de la reunión, Emma dejó a Estela con Rosa y condujo hasta el imponente edificio de cristal que albergaba el imperio de Jacobo. Sus manos estaban firmes al aparcar en el estacionamiento para visitantes, pero el corazón le golpeaba con fuerza el pecho. No había visto a Jacobo en 2 años. No había pronunciado su nombre en todo ese tiempo. Ahora entraría en su territorio como una igual, como una empresaria exitosa que no lo necesitaba ni a él ni a su mundo. La sala de conferencias estaba en el piso 40, con ventanales que dominaban toda la ciudad. Emma llegó temprano y preparó sus materiales con la ayuda de su asistente, Sofía. Derek Chen fue el primero en llegar, acompañado por otros 3 ejecutivos que Emma no conocía. Intercambiaron cortesías y tarjetas de presentación. Derek elogió su portafolio, y Emma sintió cómo la tensión se aflojaba un poco. Tal vez Jacobo no asistiría a esa primera reunión.
Tal vez podría completar todo el proyecto sin tener que enfrentarse a él. Entonces la puerta se abrió y Jacobo entró. El tiempo pareció ralentizarse. Jacobo miraba su teléfono, distraído, y alzó la vista justo cuando vio a Emma de pie, al frente de la mesa. Sus pasos se detuvieron en seco. El teléfono estuvo a punto de resbalarle de la mano. Su rostro pasó por una sucesión rápida de emociones: sorpresa, confusión, incredulidad y algo que Emma no logró identificar. Durante un instante, ninguno de los dos se movió, y la tensión en la sala se volvió palpable. Derek miró de uno a otro, percibiendo que algo no encajaba, aunque sin comprender qué ocurría. Emma reaccionó primero. Extendió la mano y se presentó con una voz clara y profesional, usando su apellido de soltera, Rodríguez. Dijo que era un placer conocerlo y que esperaba con entusiasmo trabajar juntos en aquel proyecto tan estimulante. Su tono era perfectamente neutro, sin dejar traslucir la tormenta que llevaba dentro. Jacobo observó su mano extendida durante lo que pareció una eternidad antes de estrecharla. Su apretón fue firme, la palma cálida. Cuando sus manos se tocaron, Emma sintió una descarga eléctrica recorrerle el cuerpo, pero mantuvo el rostro impasible. La reunión continuó, aunque Jacobo parecía distraído. Emma presentó sus 3 conceptos con seguridad y aplomo, explicando la logística, el impacto visual y la cobertura mediática que cada opción generaría. Sus ideas eran brillantes, y ella lo sabía. Observó el rostro de Jacobo mientras hablaba y notó cómo su mirada regresaba una y otra vez a ella, como si no pudiera creer lo que tenía delante. La Emma que él había conocido ya no existía. En su lugar, había una mujer serena y elocuente que dominaba la sala con naturalidad. Cuando terminó la presentación, los ejecutivos se mostraron entusiasmados. Derek hizo varias preguntas detalladas que Emma respondió sin vacilar. Jacobo permaneció en silencio, con la mandíbula tensa y los dedos tamborileando sobre la mesa. Finalmente, Jacobo habló. Su voz sonó áspera al preguntar cómo había logrado construir su empresa tan rápido y dónde había recibido formación en gestión de eventos. Emma sostuvo su mirada sin titubear y explicó que había empezado desde cero, aprendiendo sobre la marcha, impulsada por la necesidad y la determinación. No lo mencionó a él, no reconoció su pasado en común. Habló como si fueran completos desconocidos. Los ejecutivos decidieron en ese mismo momento contratar a Eventos Radiantes para el lanzamiento. Emma mantuvo la compostura, les dio las gracias con profesionalidad y empezó a hablar de plazos y contratos. Durante toda la conversación de negocios, sentía la mirada de Jacobo clavada en ella, pero se negó a devolverle la mirada. Cuando la reunión por fin terminó, recogió sus materiales con rapidez, ansiosa por marcharse. Cuando ya se dirigía a la puerta, Jacobo pronunció su nombre con un tono bajo y urgente. Emma se detuvo, pero no se giró. Él le preguntó si podían hablar en privado. Emma respondió con frialdad que cualquier comunicación relacionada con el proyecto debía hacerse a través de su oficina y dentro del horario laboral. Después salió, con la cabeza bien alta, dejando a Jacobo en la sala de conferencias con una expresión de atónita comprensión. En el ascensor, las manos de Emma comenzaron por fin a temblar. Lo había logrado. Se había enfrentado a él y había ganado. Pero la victoria se sentía hueca, porque volver a ver a Jacobo había reabierto heridas que creía cerradas. En las semanas siguientes, Emma se volcó por completo en la planificación del evento. Visitó el lugar, una mansión histórica que sería transformada en un paraíso futurista. Coordinó a los proveedores, gestionó a su equipo y cuidó cada detalle con una meticulosidad absoluta.
Jacobo intentó en varias ocasiones concertar reuniones privadas, pero Emma siempre llevaba a Sofía con ella, manteniendo todo estrictamente profesional. Podía sentir cómo crecía su frustración, pero no le importaba. Había perdido el derecho a su tiempo y a su atención 2 años atrás. El lanzamiento del producto estaba previsto para mediados de diciembre. A medida que la fecha se acercaba, la tensión entre Emma y Jacobo se volvió casi insoportable. Él encontraba excusas para visitar el lugar durante las inspecciones, hacía preguntas que no tenían nada que ver con el evento y comentaba lo diferente que ella estaba, lo fuerte y capaz que parecía. Emma respondía con desvíos educados, sin permitirle atravesar su fachada profesional. Pero por las noches, sola en su apartamento después de acostar a Estela, se permitía sentir el torbellino de emociones que la presencia de Jacobo despertaba. Lo odiaba por lo que había hecho, aunque no podía negar que una parte de ella aún recordaba al hombre al que había amado. Lo que Emma no sabía era que Jacobo se estaba desmoronando. Ver su éxito, su seguridad y su completa indiferencia hacia él había removido algo profundo en su interior. Había pasado 2 años intentando llenar el vacío de su vida con trabajo, relaciones sin sentido, adquisiciones y logros. Nada había funcionado. Se había convencido de que divorciarse de Emma había sido la decisión correcta, de que ella lo había estado frenando. Ahora, al verla dominar una sala llena de ejecutivos, al observar el respeto que inspiraba y el imperio que había construido desde la nada, comprendió que el necio había sido él. Emma no era el problema, él lo había sido. La revelación llegó un sábado por la tarde, a comienzos de diciembre. Jacobo se estaba volviendo loco intentando entender la transformación de Emma. ¿Cómo había pasado de no tener nada a ser dueña de una empresa exitosa? ¿Dónde había vivido? ¿Cómo había sido su vida después de que él la expulsara sin nada? Contrató a un investigador privado no para hacerle daño, sino porque necesitaba saber la culpa que lo había estado carcomiendo desde su reencuentro se había vuelto insoportable. El informe del investigador llegó por correo electrónico cifrado. Jacobo lo leyó en su despacho, y con cada párrafo su corazón se hundía un poco más. Emma había vivido con su prima en un apartamento estrecho. Había trabajado en varios empleos mientras estaba embarazada. Embarazada. La palabra saltó de la pantalla. Jacobo leyó la frase 3 veces, convencido de haberla entendido mal, pero allí estaba, descrita con frialdad clínica. Emma Rodríguez había dado a luz a una niña, Estela María Rodríguez, el 15 de marzo, hacía 2 años. Jacobo hizo los cálculos mentalmente, con las manos temblorosas mientras abría un calendario. El divorcio se había finalizado en junio, 3 años atrás. Estela habría sido concebida a comienzos de enero de ese mismo año, cuando él y Emma aún estaban casados. Mientras él estaba demasiado absorbido por el trabajo como para notar las necesidades de su esposa, Emma había estado embarazada cuando él la divorció. Había llevado a su hija en el vientre cuando él la envió lejos sin nada. La comprensión golpeó a Jacobo como un puñetazo físico. Se levantó de su escritorio tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. La vista se le nubló y tuvo que aferrarse al borde de la mesa para no perder el equilibrio. Pensó en Emma trabajando en un diner mientras estaba embarazada. Pensó en ella dando a luz sola en un hospital público. Pensó en ella criando a su hija durante 2 años sin un solo centavo de su apoyo. La vergüenza fue aplastante, sofocante. ¿Qué clase de hombre se había convertido? Jacobo abrió de inmediato el archivo del investigador dedicado a Estela. Había fotografías tomadas a distancia en un parque. Hizo clic en la primera imagen y se le cortó la respiración. La niña tenía sus ojos.
exactamente el mismo tono de gris que corría por su familia. Tenía la nariz de su madre y el mentón de su abuela. No había ninguna duda. Estela era su hija, y Emma se la había ocultado durante 2 años. Su primera reacción fue la ira. ¿Cómo se atrevía Emma a apartar a su hija de él? Tenía derechos como padre. Podía iniciar acciones legales, exigir custodia, utilizar su riqueza y su poder para acceder a Estela. Pero tan rápido como surgió la furia, se disolvió en algo más profundo: comprensión. Emma había mantenido a Estela lejos de él porque no merecía conocerla. Él había demostrado ser frío, cruel y completamente egoísta. Emma había protegido a su hija del hombre que Jacobo había sido, y tenía razón. Jacobo pasó el resto del fin de semana sumido en el caos. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarse en nada que no fuera el hecho de que tenía una hija. El lunes por la mañana, en lugar de ir a la oficina, condujo hasta el parque donde el investigador había fotografiado a Estela. No tenía un plan, ni una idea clara de qué haría si las veía. Solo necesitaba ver a su hija con sus propios ojos. Se quedó sentado en el coche, frente al parque infantil, observando. Tras 1 hora, Emma apareció empujando un cochecito. El corazón de Jacobo se encogió al verla. Emma vestía de manera sencilla, con vaqueros y un suéter, el cabello recogido en una coleta, y le pareció más hermosa que nunca. Sacó a Estela del cochecito y la dejó en el césped. La niña salió corriendo hacia los columpios, riendo con una alegría que resonaba por todo el parque. Emma corrió tras ella, la alzó en brazos y la hizo girar. La felicidad en los rostros de ambas era pura, sin complicaciones. Jacobo las observó durante 20 minutos, con lágrimas deslizándose por su rostro. Aquello era lo que había perdido. Aquello era el precio de su arrogancia y de su obsesión con el éxito. Emma había construido una vida sin él, una vida llena de amor y de felicidad, y él no tenía lugar en ella. Encendió el coche y se marchó, con la vista nublada por las lágrimas, sabiendo que debía tomar una decisión. Podía destruir lo que Emma había construido, forzando su entrada en sus vidas mediante abogados y tribunales. O podía intentar convertirse en un hombre digno de estar algún día en ese parque con ellas. Esa misma noche, Jacobo llamó a Derek y se lo contó todo. Derek escuchó en silencio, atónito, mientras Jacobo confesaba el divorcio, el reencuentro con Emma y el descubrimiento de que tenía una hija. Derek, que conocía a Jacobo desde hacía 15 años, nunca lo había oído hablar con una emoción tan cruda y desnuda. Cuando le preguntó qué pensaba hacer, Jacobo respondió que, sinceramente, no lo sabía, pero que tenía claro que debía cambiar. Necesitaba convertirse en el hombre que Emma había merecido 2 años atrás. El lanzamiento del producto estaba ya a solo 1 semana, y Jacobo sabía que sería su última oportunidad de hablar con Emma antes de que terminara el contrato. Decidió enfrentarla, no con ira ni exigencias, sino con honestidad. Le diría que sabía lo de Estela y que comprendía por qué había guardado el secreto. Le ofrecería todo lo que necesitara, sin condiciones, y solo pediría la oportunidad de demostrar que había cambiado. La noche previa al evento, Jacobo concertó una reunión con Emma en el lugar para hacer un último recorrido. Emma llegó acompañada de Sofía, pero Jacobo preguntó si podían hablar a solas. Emma dudó unos segundos y finalmente aceptó, enviando a Sofía a comprobar la organización del catering. Se quedaron de pie en el gran salón de baile, rodeados por las elaboradas decoraciones creadas por el equipo de Emma. El espacio parecía mágico, pero Jacobo no podía concentrarse en nada que no fuera la mujer que tenía delante. Jacobo no perdió tiempo con banalidades. Le dijo a Emma que sabía lo de Estela.
Vio cómo el color desaparecía del rostro de ella y cómo, por instinto, daba un paso atrás, como si la hubiera golpeado. Con la voz temblorosa, Emma preguntó cómo se había enterado. Jacobo admitió que había contratado a un investigador privado y vio el destello de furia en sus ojos. Antes de que ella pudiera hablar, levantó la mano y le dijo que no estaba allí para amenazarla ni para exigir nada. Estaba allí para pedir perdón. Las palabras brotaron de Jacobo atropelladamente. Le confesó que descubrir que había estado embarazada durante el divorcio lo había destrozado, que había pasado 2 años convencido de haber tomado la decisión correcta solo para darse cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. Habló del vacío que le habían dejado la riqueza y el éxito, de las relaciones sin sentido y de los logros huecos. Le dijo que verla con Estela en el parque le había mostrado cómo era la verdadera felicidad, y que no tenía derecho a nada de ello. Emma escuchó con los brazos cruzados, el rostro impenetrable. Cuando Jacobo terminó, ella habló por fin, con una voz tan fría como el hielo. Le dijo que no podía volver a irrumpir en su vida con disculpas, esperando ser perdonado. Le habló de las noches en las que se había quedado dormida llorando mientras estaba embarazada y sola, del terror de dar a luz sin nadie que le sostuviera la mano, de los 3 trabajos que había tenido mientras su cuerpo se transformaba, del hambre que había pasado para poder ahorrar para Estela. Le dijo que Jacobo no solo la había abandonado a ella, sino también a su hija antes incluso de que naciera. Jacobo recibió cada una de sus palabras como un golpe, plenamente consciente de que se las merecía. Le dijo que tenía razón, que merecía su odio, pero que aún así suplicaba una oportunidad. No una oportunidad para arrebatarle a Estela ni para alterar sus vidas, sino simplemente la oportunidad de estar presente. Afirmó que cedería la mitad de su fortuna a un fondo fiduciario a nombre de Estela, sin condiciones. No solicitaría custodia ni haría exigencias legales. Solo quería la posibilidad de conocer a su hija y de apoyarlas a ambas en todo aquello que Emma estuviera dispuesta a permitir. Emma soltó una risa amarga. Dijo que su dinero no significaba nada para ella, que había construido todo lo que tenía sin su ayuda y que ya no lo necesitaba. Jacobo respondió en voz baja que el dinero no era para Emma, sino para Estela, para garantizar que nunca tuviera que pasar por las dificultades que ella había sufrido. Aseguró que, Emma lo perdonara o no, le permitiera entrar en la vida de Estela o no, él crearía ese fondo porque era lo correcto. La conversación se prolongó durante más de 1 hora. La furia de Emma fue dando paso poco a poco al agotamiento y al dolor. Admitió que volver a ver a Jacobo había reabierto heridas que creía sanadas, que cada encuentro le recordaba a la joven que había sido y a la crueldad con la que él la había tratado. Jacobo reconoció todo, sin excusas ni intentos de desviar la culpa. Le confesó que llevaba 1 año en terapia, tratando de comprender por qué se había vuelto tan frío y calculador. Habló de su propio padre, un empresario despiadado, que le había enseñado que las emociones eran una debilidad y que el amor era una carga. Emma se sorprendió a sí misma, escuchándolo de verdad por primera vez desde su reencuentro. Vio algo en los ojos de Jacobo que nunca antes había visto, un arrepentimiento genuino. No estaba intentando manipularla ni comprar su regreso a su vida. Estaba roto, humillado y desesperado por redimirse. Emma le dijo que necesitaba tiempo para pensar, que no podía tomar decisiones con las emociones tan a flor de piel. Jacobo aceptó de inmediato. Afirmó que esperaría todo el tiempo que fuera necesario, que comprendía que no tenía derecho a exigir nada. El lanzamiento del producto, la noche siguiente, fue un éxito espectacular. La visión de Emma transformó la mansión histórica en una fusión deslumbrante de elegancia e innovación. El evento recibió una amplia cobertura mediática
y eventos radiantes, se convirtió de la noche a la mañana en el tema de conversación del sector. Jacobo pronunció un discurso, agradeciendo públicamente a Emma y a su equipo, elogiando su profesionalidad y creatividad, sin insinuar en ningún momento su vínculo personal. Cuando sus miradas se cruzaron entre la multitud, Emma no vio al arrogante multimillonario que la había divorciado, sino a un hombre luchando con el peso de sus errores pasados. En las semanas siguientes, Emma luchó internamente con su decisión. Rosa le aconsejó que al menos considerara permitir que Jacobo conociera a Estela, argumentando que una niña merecía conocer a su padre si realmente estaba intentando cambiar. Emma también habló con una terapeuta familiar, quien la ayudó a separar su propio dolor de lo que podría ser mejor para Estela. Comprendió que su ira hacia Jacobo, aunque totalmente justificada, no debía ser el único factor en su decisión. Estela merecía la oportunidad de tener un padre. Ese padre tendría que demostrar que era digno de ella. 2 meses después del lanzamiento, Emma invitó a Jacobo a conocer a Estela. El encuentro tuvo lugar en un sitio neutral, una cafetería familiar, con Rosa presente como apoyo. Emma observó con nerviosismo cómo Jacobo se arrodillaba para quedar a la altura de la niña. Estela, que nunca había tenido un padre, lo miró con curiosos ojos grises que reflejaban los suyos. Las manos de Jacobo temblaban cuando le ofreció un conejo de peluche que había traído. Estela lo tomó, lo examinó con atención y luego le dedicó una sonrisa tímida. Los ojos de Jacobo se llenaron de lágrimas. Algo se quebró en el pecho de Emma. Las visitas comenzaron despacio y siempre bajo supervisión. Jacobo iba al parque, a la cafetería, al museo infantil. Aprendió a cambiar pañales, a leer cuentos poniendo voces distintas, a consolar a Estela cuando se raspaba la rodilla. Al principio era torpe, inseguro y nervioso, pero se esforzaba con una determinación que Emma no pudo evitar respetar. Estela empezó a encariñarse con él y comenzó a llamarlo Jax porque aún no lograba pronunciar Jacobo. Cada vez que Emma los observaba juntos, sentía cómo sus muros se resquebrajaban un poco más. Jacobo cumplió su promesa del fondo fiduciario, creando una seguridad financiera irrevocable para Estela que Emma no pudo rechazar, porque realmente era para el futuro de su hija. Nunca presionó a Emma para pasar más tiempo del que ella se sentía cómoda permitiendo. Asistió a cursos de coparentalidad y continuó con su terapia. Poco a poco, con esfuerzo y dolor, se estaba convirtiendo en el hombre que siempre debió ser. Una tarde, 6 meses después de su primer encuentro en la sede del evento, Emma y Jacobo se sentaron en un banco mientras Estela jugaba cerca. Jacobo le agradeció a Emma por darle esa oportunidad, confesando que no la merecía. Emma se sorprendió a sí misma al extender la mano y tomar la suya. Le dijo que no lo había perdonado del todo y que quizá nunca olvidaría lo que había hecho, pero podía ver que estaba intentándolo y por el bien de Estela estaba dispuesta a avanzar. Añadió que tal vez, con el tiempo, podrían encontrar la manera de ser una familia. No la familia que habían sido, sino algo nuevo, construido sobre la honestidad y el respeto mutuo. Jacobo miró a Emma con asombro, como si ella le hubiera entregado algo infinitamente valioso. Le prometió que dedicaría el resto de su vida a demostrar que su confianza no estaba equivocada. Emma sonrió, una sonrisa genuina que por primera vez en años alcanzó sus ojos, y le dijo que irían paso a paso. Mientras observaban a Estela correr tras unas palomas por el césped, ambos sabían que el camino por delante no sería fácil. Había años de dolor que sanar y una confianza que reconstruir. Pero por primera vez, desde aquel día lluvioso en el despacho de la abogada, Emma sintió algo que no se había atrevido a sentir: esperanza.
El sol se puso sobre el parque, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, mientras Emma, Jacobo y Estela caminaban juntos hacia un futuro incierto pero prometedor. Jacobo le había quitado todo a Emma en el divorcio, pero 2 años después no podía creer lo que veía. Una mujer que había resurgido de la nada para construir un imperio, una hija que representaba su segunda oportunidad de convertirse en un buen hombre y la posibilidad de una redención que jamás creyó merecer. Y Emma, que lo había perdido todo, descubrió que a veces la mayor fortaleza nace de sobrevivir a lo peor, y que el amor, cuando es real y se gana, puede florecer incluso entre las ruinas de lo que alguna vez existió. Gracias por escuchar esta historia en Ecos del Corazón. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias llenas de emoción, amor y verdad. Y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, el amor no siempre se entiende, pero siempre deja un eco.